Bueno, ya tenemos mapeados todos nuestros elementos web y también creadas las interacciones que necesitamos. Estamos en un punto en el que para completar todo el flujo de la automatización solo nos hacen falta los steps, que es una capa del patrón POM, ¿sí? Eh, Recordemos que ya tenemos creado el runner, tenemos creado el feature, implementamos o creamos de momento el coco para las definiciones. Tenemos mapeadas nuestras páginas con sus respectivas interacciones y nos haría falta crear la capa steps para usarlas en nuestras definiciones, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ir al entorno de desarrollo, vamos a ir a la estructura del proyecto y vamos a crear aquí afuera un paquete que se llame steps. Vale. Ese steps, pues vamos a crear también una clase que se llame login steps. Esta será una clase de Java, ¿cierto? Dentro de esa clase de Java vamos a mapear todos los pasos que necesitamos, pero también lo que vamos a utilizar de de nuestros mapeos. Entonces vamos a decirle que vamos a traer las páginas que creamos, vamos a traer la del login page, y vamos a traer la de interacciones que creamos. Main page interaction. Entonces, recordemos que en esta clase tenemos mapeados los elementos que necesitamos para hacer el inicio de sesión y en ese tenemos mapeada la interacción que nos va a decir si el inicio de sesión fue correcto o no, es decir, trayendo el texto del elemento web que encontramos en la página principal. Ahora, vamos a crear los pasos. Los pasos no son más que métodos, ¿sí? Estos métodos van acompañados de una anotación que se llama step, que es la que vemos, que es la implementación de Serenity, ¿cierto? Step. Y dentro de ese step le podemos decir un nombre, que ya vamos a ver. En este caso vamos a crear el step de abrir la página de inicio de sesión, ¿cierto? Que recordemos que ese link se lo dejamos acá a través de esta anotación default URL. Entonces, le estamos diciendo que vamos a abrir esa página. Y cuando se abra esa página, Serenity lo que hará es abrir el navegador. Y que por defecto le hemos dicho acá en el Serenity Conf, por cierto, que va a ser Chrome. Entonces, Serenity administra el ciclo de vida completo de nuestro driver. Es decir, él se encarga de descargarlo, se encarga de abrirlo y se encarga de cerrarlo. Entonces no tenemos que preocuparnos por esos detalles técnicos del driver. Simplemente con invocar el método que abre el navegador será suficiente. Entonces vamos a decirle que esto es un método público que no nos va a retornar nada y que se va a llamar, por ejemplo, Open Login Page. No recibe nada y vamos a decirle que a este login page llame el método que se llama Open. Con esto se abre el navegador y el navegador irá a esa página web que le hemos indicado. Entonces acá le podemos decir user open login page. ¿Para qué sería este texto que tiene acá dentro de la anotación? Básicamente es para mostrarlo en el reporte. Cuando Serenity termina la ejecución de su prueba, genera un reporte y esto está dentro de esa documentación viva que se genera. Vamos a crear también vamos a crear uno que elimine los campos, que limpie los campos. Recordemos que cuando estamos en el login viene con información y nos gustaría pues que la eliminara. Entonces vamos a crear uno que se llame un arroba step también, que se llame, por ejemplo, clear user
user en password fields y lo vamos a llamar, si es un método también público que no retorna nada, e clear fields login, por ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Básicamente vamos a llamar a nuestro login page y le vamos a decir que vamos a escribir, vamos a llamar nuestro input username y le vamos a decir que vamos a escribir una cadena vacía. Y lo mismo vamos a hacer con el input de password. Con esto nos aseguramos de que esos campos estén vacíos. Básicamente esta sería la función. Tenemos el type, que es una implementación, si entramos a este método, que es una implementación de WebLMFACADE, es decir, de Serenity, ¿sí? Recordemos que la genérica sería la de SendKeys. SendKeys. Esta sería la implementación de WebElement. Recordemos que WebElement es de el elemento genérico de Selenium. Y el WebElement era el elemento que implementó Serenity BD para los elementos web. Entonces, la diferencia entre type y SendKeys básicamente es la siguiente. Type elimina primero antes de escribir, ¿sí? Entonces, en este caso, nos serviría simplemente con type, pero queremos hacer el ejercicio completo. El SendKeys no elimina o no quita lo que hay en el campo, simplemente envía a ese campo el texto que le enviamos acá y se lo envía con lo que ya tiene. Básicamente esa sería la diferencia. Pero acá también podríamos usar el SendKeys. Pero como estamos trabajando con Serenity, pues lo recomendable es usar el type, ¿cierto? Em, bueno, lo voy a dejar aquí comentado. Listo. Ahora vamos a hacer lo que sería ingresar las credenciales. Un step que sea para ingresar los valores en nuestros campos. Por ejemplo, te ponemos a enter credentials. Vale. Y le podemos decir que va a recibir, este método sí va a recibir información desde afuera. ¿Qué método sería? Vamos a llamarlo así. Vamos a decirle que va a recibir dos. ¿Qué va a recibir? El usuario y el password. String, username y string, password. Esa sería la información que él va a recibir. Es para este paso. Sería la información que él va a recibir. Usuario y contraseña. Ahora, después de que lo recibimos, lo vamos a escribir allá. ¿Cómo lo vamos a escribir? Pues llamando al elemento login page. Le vamos a decir que para el input username escriba el usuario que llegó por parámetro. Y lo mismo para el password. Login page, password.type, password. Básicamente, eh, básicamente que ya en este paso lo que hacemos es escribir las credenciales de acceso. Ahora vamos a hacer uno para que acceda al sistema, es decir, haga clic en el botón de inicio de sesión. Entonces vamos a hacer step, le decimos access, por ejemplo, tu system, access the system, acceder al sistema, public void access system. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es que llamamos el login page, invocamos el botón login y le decimos que haga una espera para esperar que sea cliqueable y que luego se haga clic. Básicamente eso hacemos en este step. Decirle que haga clic en el botón después de que verifique, antes de que verifique que se puede hacer clic en él. Es decir, que está activo. Finalmente,
Finalmente, vamos a hacer lo siguiente. @step. Ese sería el paso de validación. Entonces sería validate successful login. Que sería básicamente validar que el login fue exitoso. Entonces le decimos public void porque no nos retorna nada. Y le decimos que le ponemos el mismo nombre que puede ser esta descripción. No va a recibir nada. Y lo que le vamos a hacer es a crear un, una cadena con el mensaje de error en caso de que el login no sea exitoso. Le vamos a decir que el login no fue exitoso. Así. ¿Por qué? Porque enseguida lo que vamos a hacer es una aserción. Assert that. O sea, con esta aserción nos validamos de que el inicio de sesión haya sido exitoso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente aquí le ponemos el mensaje de error como parámetro primero. Luego lo que encontramos, que sería con la interacción, decimos que me traiga el título de la página, básicamente eso es lo que hace, y que ese título debería ser igual a qué, debería ser equal to, debería ser igual a dashboard. Y aquí, bueno, estos son comparadores o matchers que llaman de la librería Hankers, que es la que vemos acá, matchers Hankers, esta. De igual forma esta. Y básicamente lo que dice es, eh, muéstrame este mensaje si falla, ¿cierto? Luego me dice, este texto es el que debería, ese es el que encontró y este es el que debería de estar. Básicamente, si no son iguales, pues se genera este mensaje error. Eso, como decía, son comparadores. Básicamente lo que hice es, para leerlo de forma sencilla, es igual a esto, ¿sí? Y él ya se carga de hacer la aserción. En caso de que no lo encuentre, el mismo texto va a fallar. Entonces, esta sería como la implementación de la capa de steps para este flujo automatizado del inicio de sesión. En el siguiente video vamos a ver cómo integrar estos pasos a nuestra capa de definiciones y completar el flujo automatizado.